Largos días y placenteras noches, espero que estén bastante bien. Lo sé, hace ya 7 meses que no subo un video, pero bueno, no recuerdo si lo conté o no, y si no pues lo digo ahora. La laptop en la que editaba pues ya pasó a mejor vida, se murió literalmente, está ya muy mal su disco duro. Entonces no podía editar videos y pues por eso el canal se quedó en pausa otra vez. Pero pues bueno, el destino, Dios quiso pues ya darme una nueva máquina donde poder editar. Y por eso es que vuelven ahora sí los videos al canal. Ahora, como primer video de regreso definitivo, por así decirlo, al canal, pues sí quise hacer este pequeño especial tipo book tour por todo el librero o al menos biblioteca de Stephen King. De manera que pues sea un video especial para subirlo como regreso a YouTube. Entonces es lo que veremos el día de hoy. Qué libros tengo hasta ahora en toda la colección de Stephen King y obviamente cuáles me faltan, que me parece que ya son muy poquitos. Entonces, sin más dilación, comencemos. Comenzamos entonces con el librero, abrimos por supuesto la puerta y nos da la bienvenida un pequeño funko, un pequeño amigurumi que hizo mi madre de Groot por mi cumpleaños hace unos 2 años atrás. Vamos por acá arriba. Y el primer libro que tenemos por aquí es Carrie, que es el primer libro publicado por King, 1974 más o menos aproximadamente. Y después sigue El misterio de Salem Slot, que sería el siguiente video a publicar en el canal, ya que el video pasado hablé de Carrie. En el siguiente veríamos justamente cómo es Salem Slot, de qué trata, y hasta ahí lo quiero dejar para no dar spoilers. Claro que en los libros que yo había tenido, cuando me gustaba mucho una historia solía hacer un dibujo, como es el caso de aquí. Le hice la ilustración de Carrie a mano, así que algo amateur quizás, pero me salió un poco bonito. Y de igual manera en Salem Slot. Pero acá creo que sí voy a dar un spoiler al mostrar el dibujo. Le hice justamente en honor a Kurt Barlow y la historia que hay, que es muy buena la verdad. Ahora entra el libro en el que yo sí tengo demasiadas dudas porque no estoy de acuerdo en algunas cosas. Para muchos es el libro favorito de los fans. A mí no me gustó mucho cuando lo leí porque fue un poco lenta la historia, a mi parecer, que es El Resplandor. Pero sí tiene bastantes partes rescatables. Me gustó mucho más el libro que la película de Kubrick, que fue bastante controversial también. Pero sí, de verdad me gustó más el libro que la película. Curiosamente, El Doctor Sueño, que es la continuación del Resplandor, me gustó mucho más que El Resplandor en sí mismo, ya que creo que tiene una historia que es un poco más empática, más humana, menos autobiográfica de King tal vez, pero que sí me gustó un poco más. Bien, aquí debería estar Rabia. El detalle está en que Rabia lo conseguí en Buscalibre, en Mercado Libre, y pues la edición está en tapadura sí, pero obviamente se ve un poco más grande que los demás, así que no podía ponerlo allí, lo puse más abajo. Rabia es, por así decirlo, el libro prohibido de Stephen King, ya que trata temas acerca de tiroteos en universidades, y dado que es un tema un poco delicado en Estados Unidos, Stephen King dijo no, lo dejamos de publicar, y pues es un libro ya discontinuado para la actualidad. El siguiente es El Umbral de la Noche, un libro que ya hice una reseña en el canal y de hecho este es el segundo libro que tengo de este ejemplar porque el primero, bueno, lo regalé a un colega mío y pues creo que sí lo vas a valorar cuando lo lea porque tiene 20 historias, las 20 son muy buenas y es la primera colección de verdad muy buena de Stephen King. Ahora sí vamos a la cuestión histórica, ya que acá está el primer libro más grande de Stephen King, que es de 1585 páginas, si mal no recuerdo, a ver, lo reviso rapidito. Sí, 1585 páginas. Y pues lo que sucede es que esta historia, hagan de cuenta que es como la historia del COVID, pero a un nivel catastrófico. Solo queda vivo el 1% de la población aproximadamente. Entonces sí es como si el COVID hubiera tenido unas consecuencias desastrosas para lo que vimos entonces en la pandemia. Pero esta historia sí me costó un poco leerla. Es, como dije, es bastante extenso, pero sí la terminé en un mes aproximadamente. Tengo acá la ficha de lectura. La leí desde el 12 de junio de 2022
hasta el 1 de julio de 2022, o sea, casi un mes. Ahora sí llegamos al libro favorito, al menos para mí, de Richard Bachman. La larga marcha, ya he hablado de ese libro en el canal. Tiene bastante contexto, mucha historia y obviamente lo que narra la trama es bastante interesante. La larga marcha de verdad es una de las mejores obras de Richard Bachman. Pasamos por aquí un carrito que me regalaron también para un cumpleaños mío. Lo guardo por aquí. La zona muerta nos presenta a un profesor, el cual ya de por sí de niño tuvo un pequeño accidente que le dio ciertos poderes para poder predecir algunas cosas, pero cuando ya es adulto de unos 24, 25 años, tiene una enamorada, salen un día a una feria, tiene un accidente y queda en coma por 4.5 años aproximadamente. Cuando él despierta de ese coma, pues toda su vida ha cambiado drásticamente y resulta que ahora puede ver el futuro tocando a las personas. Algo que sí le han hecho incluso gala a los Simpsons en algún capítulo. Y también, de hecho, pues en un futuro va a llegar a ver algo que va a ser el presidente de Estados Unidos, que va a cambiar todo. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí les dejo picando. No se quiere guardar. Listo. Ojos de Fuego. Una de las historias de King que de verdad me encantaría que tuviera una secuela. Porque todo lo que narra en la historia es muy interesante, bastante bueno. Nos presenta una chica la cual es producto de padres que fueron experimentos del gobierno y que dieron como origen a Charlie, que es la protagonista. Y es una chica la cual puede controlar, generar y producir llamas con su mente y a su total antojo. Entonces es bastante interesante de ver esta historia y sí quisiera una secuela, por supuesto. Carretera Maldita. No quisiera hablar mucho de este libro porque la verdad y personalmente es uno de los peores que haya leído del autor. Nos presenta una historia así interesante, pero con un final de en serio tuve que leer todo lo que está aquí para esto. Entonces no me gustó mucho Carretera Maldita, fue de las peores lecturas que tuve del autor. Pero pues aún así, curiosamente, está en mi mente grabada la historia de que narra aquí. Así que tiene algo rescatable por ese punto. El siguiente libro que nos tenemos por aquí es Cuyo, la historia de un San Bernardo bastante agradable, pero que todo cambia cuando un murciélago con rabia lo muerde. Lo que más me gustó del libro es que tiene perspectivas desde el propio perro. Es decir, por ejemplo, tenemos diálogos como, oh, el niño me está hablando, el perro habla, o al menos escuchamos sus pensamientos. Entonces es algo bastante interesante de ver. Continuamos con El Fugitivo, que lo voy sacando para poder guardar el libro. Otra de las historias escritas por Stephen King y publicadas bajo Richard Bachman, el seudónimo. Y nos presenta una distopía bastante genial y curiosa. Hasta ahí lo voy a dejar porque sí, lo que nos presenta es algo que está pasando incluso en la realidad actual un poquito. Tenemos dos libros que irían casi de la mano porque en Estados Unidos se publicaron juntos, que son efectivamente Las 4 estaciones, 1 y 2. De las 4 historias, solo 3 tienen adaptaciones, las 3 son bastante buenas y una de ellas es Verano de Corrupción o The Shawshank Redemption, que tiene muy buena historia y muy buena película también. Continuamos con Christine, que de hecho, por suerte me regalaron un carrito que también tiene colores rojo, ahí se puede ver quizás. Y pues obviamente, ¿no? Christine, al ser un auto rojo, claro, es diferente el modelo, pero auto rojo lo bauticé como Christine. Y nos cuenta una historia un poco ridícula en un principio porque parece ser un auto poseído, un auto que cobra vida, pero que al final tiene un sentido un poco más lógico, podría decirse, y de verdad es bastante interesante de ver y de leer. Claro que es un poco extenso, pero sí es una de las mejores historias del autor. Bien, continuamos con Cementerio de Animales, una historia la cual casi no vemos publicada, porque cuando Stephen King la escribe, lo hace basándose en un acontecimiento real que pasó en su familia cuando él estaba viviendo cerca de una carretera y casi uno de sus 2 hijos, no recuerdo si Joe u Owen, casi fallece. Entonces cuando él escribe, Tabitha sí le dijo, no quiero ver ese libro publicado, pero
por contratos con Doubleday, pues publicaron el libro afortunadamente. Una de las mejores historias de terror y que el propio autor considera como de terror. Continuamos con el ciclo del hombre lobo. Y esta historia también casi no es una historia. El contrato con King fue: haz un almanaque. Y Stephen King dijo: toma un libro mucho mejor. Esta edición es hermosa porque tiene ilustraciones tanto en la propia página como ilustraciones a color laminadas. Así que la historia cobra un sentido mucho más realista, algo que se puede imaginar mucho más con las ilustraciones que trae el libro. Así que es pequeño, se lee en un día, 2 a lo mucho, así que es muy buen libro. Porque con Stephen King siempre se dice buen libro porque sus materiales son bastante buenos. Tenemos ahora 2 historias que van casi juntas, aunque tenemos por aquí un Cthulhu, obra de mi madre. Gracias, madrecita, por el Cthulhu que me tejiste. Tengo por acá arriba El Talismán. Y aquí sí entro en conflicto. Lo escribe Stephen King y Peter Straub, pero la historia, al ser coescrita entre 2 personas, aún me deja esa duda de quién escribió qué parte. Yo diría que la mayor parte la escribió quizás Stephen King un poco, pero la comenzó Peter Straub, porque sí demora en enganchar el libro. Y lo mismo sucede con la continuación, con Casa Negra, ya que resulta que estas 2 historias pues son escritas por estos personajes, Stephen King y Peter Straub, y se rumorea que está escribiéndose la 3ª historia, pero parece que solamente la escribirá King porque pues Peter Straub ya pasó a mejor vida. La siguiente obra, y de hecho podríamos decir la obra final, la que dio con el secreto a la luz, es Maleficio. Ya que con esta obra varios dijeron: esperen un momento, esa escritura es de Stephen King. Y lo revisaron obviamente dónde fue publicado Rabia, que ya lo mostré. Y pues allí se dieron cuenta que efectivamente Richard Bachman era Stephen King. Y pues el libro dio con el secreto a la luz. Ahora sí, tenemos 3 libros, que en un principio fueron 4 de hecho, los cuales pertenecen a una sola colección, la cual se titula Skeleton Crew, pero que nunca se tradujo al español. Entonces tenemos así La Niebla, que sería el libro principal porque aquí tenemos la introducción a lo que es Skeleton Crew. Sigue La Expedición, que son 6 historias. Originalmente eran 4. Venía otro libro que era 2 historias para no dormir, pero afortunadamente desde 2015 pues las aunaron en este único libro. Así que perfecta elección. Y la última, Historias Fantásticas, una obra que tiene 13 relatos, o 12 si mal no recuerdo, y que sinceramente algunos de ellos son muy buenos, pero la mayoría no tanto. Así que eso es lo que tenemos por ahora en Skeleton Crew, una colección de relatos. He aquí el detalle. Aquí debería estar It, pero ya que It es un libro bastante voluminoso, pues puse el siguiente en la parte del librero, Los Ojos del Dragón. Esa es la muestra de que Stephen King no solamente escribe o es el maestro del terror, sino que también puede publicar una historia fantástica, entretenida y sobre todo sin toques de terror, y obviamente ser muy interesante. Lo escribe para su hija, quien se negaba a leer algo escrito por su padre debido a que era contenido de terror, y pues le escribe Los Ojos del Dragón, una historia fantástica y de las mejores que hayan leído. De hecho, podría decirse que es casi una de las primeras apariciones de Randall Flagg después de Apocalipsis, así que muy buena historia. Bien, pasamos al segundo nivel, y aquí nada más iniciar, como dije, está efectivamente nuestro querido Pennywise, dando la entrada, por supuesto, al libro, que es también un ladrillo para Stephen King, ¿no? Tengo también acá la tortuga Maturín, que también la tejió mi madre, gracias otra vez. Y ahora sí tenemos entonces al libro esencial de King. Un libro que de hecho con Eliane Big queríamos justamente releerlo para poder otra vez revivir la historia. Y de hecho, como dato curioso personal, con este libro sí me demoré 13 días en leerlo. A ver, aquí está la ficha bibliográfica. Del 30 de agosto de 2021 hasta el 11 de septiembre de 2021. O sea, sí fueron unos 13 días más o menos en leerlo. Y pues de las mejores lecturas de ese año. El siguiente libro es uno de los que yo personalmente sí considero de terror,
aunque la carátula no tiene nada que ver con ello. Misery nos presenta la historia de un escritor, el cual es capturado por su llamada fan número 1. ¿Y por qué considero que es de terror? Porque sí tiene una escena en la cual tuve que pausar la lectura para digerir dicha escena. O sea, sí es muy buena obra y obviamente tiene sus detalles interesantes por allí. Continuamos con Tommyknockers, la cual sí tiene su parte positiva y negativa, aunque curiosamente más negativa. La mayor parte de los fans cree que es una historia muy lenta, que no aporta mucho, y yo estoy en desacuerdo en esa parte. Porque sí, reconozco que es una historia lenta, que tarda en empezar y cuando recién se pone bien, ahí termina. Pero lo interesante con esta historia es que en verdad sí logra captar la atención y uno cuando lo mira en retrospectiva dice, sí leí una buena historia con Tommyknockers. Y en verdad es un muy buen libro, ¿para qué? La mitad oscura es el siguiente libro que tenemos por aquí y nos presenta a un Stephen King junto con Richard Bachman, por así decirlo, ya que el personaje es un escritor el cual no tiene mucha fama, pero cuando crea su alter ego, resulta que es mucho más famoso que su propio nombre. Así que tenemos la historia prácticamente de Stephen King y Richard Bachman, pero al revés, ya que Richard Bachman no era muy conocido por sus historias, pero Stephen King sí. Tenemos una historia interesante entonces con la mitad oscura y vemos por qué justamente esa mitad, su seudónimo, no es tan positiva como se podría esperar. Tenemos un cubo Rubik, que también me encantaba siempre coleccionar cubos Rubik. Y tenemos otro libro dividido. En Estados Unidos nuevamente era una sola historia, aquí salieron 2. Tenemos las 2 y las 4 después de medianoche. 4 historias de las cuales 2 de ellas me parece que tienen adaptaciones y me encantaría que tuvieran adaptaciones las otras 2. Aquí tenemos, por ejemplo, Los Langoliers, que podemos encontrar en YouTube, en traducción de español de España y con una calidad un poco baja. Y también Ventana Secreta, Secreto Jardín, protagonizada por Johnny Depp, que es muy buena película, bastante interesante. En la otra tenemos las historias de El perro de la Polaroid y también tenemos la historia de El policía de la biblioteca, que nos presenta un personaje muy similar a Pennywise. También le gusta alimentarse de emociones y también puede cambiar de forma a voluntad. Así que de verdad sería muy bueno que hicieran una adaptación de El policía de la biblioteca porque es muy buena historia. La siguiente historia es La tienda. Y en esta historia tenemos ahora sí la novela de la cual El perro de la Polaroid, de las que les hablé hace un momento, pues fue su precuela. Con esta novela Stephen King planeaba terminar con su ciclo de Castle Rock, que comenzó en la Zona Muerta, y pues terminar con su universo. Pero afortunadamente después creó más historias en ese mundo. Así que con esta obra también nos presenta una muy buena historia, ya que tenemos a Leland Gaunt, un personaje que es muy curioso por ser a grandes rasgos el diablo y querer cosechar las almas de todo el pueblo. ¿Lo logrará o no? Tendrían que leerlo. De hecho, Ricky Morty tiene por allí un capítulo especial y una adaptación bastante interesante, pero que sí altera algunas cosas en el libro. Bien. Continuamos con una trilogía para los fans y para Stephen King llamada la trilogía de las heroínas. En primer lugar tendríamos a El juego de Geralt, el cual nos presenta a una señorita encadenada a una cama después de un juego sexual fallido. Y de allí obviamente el dilema va a estar en cómo es que ella, estando totalmente sola, puede solamente interactuar consigo misma, sus recuerdos y todo lo que va viviendo. Y al mismo tiempo tenemos Dolores Claiborne, una historia en donde, si pueden ver, por aquí hay un eclipse. Y por aquí también el ambiente se ve algo curioso. Y es, efectivamente, hay una conexión directa entre estas dos novelas. Los personajes de allí interactúan y pueden verse en un punto específico. Así que es bastante interesante. Bien, ahora debería seguir Pesadillas de alucinaciones e Insomnia, pero resulta que por la continuidad de que es la trilogía de las heroínas, como se habrán dado cuenta, las protagonistas son mujeres de esas historias,
decidí unir al menos en el librero esas tres historias. La tercera es El retrato de Rose Mader y nos presenta a una chica la cual escapa de un lugar en donde ella vivía totalmente asustada y aterrada con un esposo demasiado controlador, machista y muy violento, y pues va a tener que tratar de sobrevivir en el mundo. Ahí lo dejaremos para no dejar más spoilers. Es una muy buena historia, a muchos no les gustó, a mí me encantó, quisiera releerla por supuesto. Y el señor Freddy ahora sí nos da la bienvenida para efectivamente Pesadillas y Alucinaciones. Este libro también fue dividido sus derechos para Latinoamérica y es por eso que sale en dos libros diferentes, divididos en 12 historias, un total de 24 historias. Las 12 de verdad son muy buenas y muy interesantes. Si alguien quiere iniciar con el autor, pues de verdad son bastante interesantes ambos libros, así que obviamente los recomiendo. De hecho, en mi canal de TikTok ya hablé justamente de estos dos libros, así que si quieren pasar por allí y verlos, están a detalle, a profundidad cada una de las historias. Ahora sí, continuamos con Insomnia. Insomnia es considerado casi como la Torre Oscura 6.5, ya que su conexión con la obra magna de King es total y absoluta. Entonces, Insomnia nos presenta así al Ralph Roberts, el cual de repente comienza a despertarse más temprano cada día y en base a eso su sistema visual se está haciendo más desarrollado. A las personas las ve rodeadas de auras de colores que significan algo en específico, ya lo diré en su momento. Y pues este es uno de los mejores libros que haya leído, muy emocional, muy sentimental y con uno de los finales más emotivos que tiene el autor. Muy buen libro. Seguimos con La Milla Verde, que tal vez hayan visto muchos la película, la adaptación, o si es que no les suena, quizás con esta frase sí. Estoy cansado, jefe. Esa es la historia que inspiró a la película, dirigida por Frank Darabont, muy buena película y que creo que con eso ya dije varias cosas para no pasar más tiempo. Bien, aquí tenemos dos historias muy curiosas. ¿Por qué? Porque como se puede ver nada más en la cubierta, ambas parecen complementarse, ¿no? Y eso es porque son novelas espejo. Stephen King los crea de tal manera que fueron publicadas el mismo día, de hecho, una bajo el seudónimo de Richard Bachman y la segunda, obviamente, bajo su propio nombre. Entonces, estas historias son bastante interesantes, muy curiosas y se merecen su propio video, por supuesto. Hasta ahí lo iré dejando. Son novelas espejo o llámese también universos paralelos. Continuamos con Un saco de huesos. Una historia un poco deprimente, sí, porque habla acerca de la muerte, el duelo y las consecuencias. Así que es curioso de ver, pero ya lo veremos en un video particular también. Nos da un saludo un muchacho, el cual pues tiene una cara muy curiosa, así que por eso lo apodé el muchacho, y el muchacho acá se va a quedar. Ahora sí llegamos a un libro bastante interesante. La tormenta del siglo. Este no es una novela común, sino que como se puede ver, está en un formato de televisión o de guión de televisión. Porque efectivamente, Stephen King le escribe más que nada para que sea emitida por televisión y no que sea un formato como novela como tal. Afortunadamente fue publicado como libro y la historia no está nada mal. Eso es lo que puedo decir. Llegamos al año 99, en donde fue publicada La chica que amaba a Tom Gordon. La historia de una niña llamada Trisha, la cual a los 13 años se pierde y comienza a tratar de recuperar su cordura imaginándose que es salvada por su jugador favorito de béisbol. Es lo único negativo. La terminología de béisbol para Stephen King es bastante compleja, así que ese es el único punto desfavorable del libro. Y el mismo año fue publicado Corazones en la Atlántida. Este libro en verdad es bastante emocional, tiene cierta conexión con La Torre Oscura, sí, sobre todo con el séptimo libro, ya que nos presenta a Ted Brautigan, el cual aparece justamente en La Torre Oscura. Un poquito más y vamos al tercer nivel, en donde nos encontramos un libro muy curioso, porque más tarde aparece publicado en un conjunto de relatos.
Reading the Bullet o Montando en la Bala, pues es una historia muy curiosa en donde tenemos un ámbito paranormal. Un joven que va a visitar a su madre y se encuentra con un espectro el cual pues le va a decir si da su vida o la de su madre a cambio de una vida continua. Que decide, ya lo leerá. Continuamos con Mientras escribo, una historia bastante interesante porque es casi una autobiografía del autor con consejos de escritura para quienes quisieran escribir libros, y obviamente para el maestro es una joya tener este libro en casa. Tenemos por aquí un regalo que me hicieron por este cumpleaños número 26 que me hicieron mis alumnitos, así que pues se rescatan. Muchas gracias. También un cubo Rubik, que siempre me gusta coleccionar. Y llegamos así al Cazador de Sueños. Una historia interesante acerca de la amistad, el poder de la misma y el cómo sería importante poder ver y obviamente analizar la amistad en un sentido más psíquico que no solamente físico. Y además que lo más importante, tiene una conexión con It. Allí dice, y alerta de spoiler por si acaso, ahí aparece Pennywise está vivo. ¿Por qué será? Solamente Stephen King lo quiso poner así. Llegamos a Todo es eventual. Un conjunto de 13 relatos, de los cuales 2 de ellos, Todo es eventual, y también una historia relacionada con Roland, está directamente conectada a la Torre Oscura. Además de eso, tenemos Almuerzo en el Café Gotham, que posteriormente pues la editorial nórdica pudo sacar de manera ilustrada y que tenemos por aquí. Es de verdad una muy bonita edición con ilustraciones en parte a color, pero también muy curiosas y originales, así que es bastante interesante poder leer esa novelita pequeña de manera particular. Seguimos con Big 8 o Big 8, que muchos por ese nombre le ponen el bizcocho, por justamente Big 8. Así que tenemos esta historia, en la cual es sí un poco compleja de leer, porque como se puede ver la letra es muy pequeña y además sí es bastante lenta la historia. Lo rescatable de este libro es que nos presenta a seres y criaturas que podrían estar relacionadas tanto a la niebla como al tercer tomo de la Torre Oscura. Muy curioso y por ello lo dejo picando. Pero la historia sí es un poco lenta, eso es el punto negativo. Stephen King siempre estuvo muy interesado por escribir novelas policíacas, y cuando le ofrecieron la oportunidad de hacer una especie de Pulp Fiction, pues lo que hizo fue escribir Colorado Kid. Y es una historia que a muchos nos dejó un poco con desazón, ya que si bien se nos explica desde un principio que la historia no tiene final, es decir, que no tiene una solución concreta, aún así queríamos un poco más de la misma. Continúa una historia muy curiosa. Cell. Cell para muchos no les gustó por el final ambiguo que tiene, demasiado abierto. Y curiosamente a mí, por esa misma razón, me encantó. Es una historia de zombies, se publica en 2006, justamente en la etapa en donde el cine estaba en su apogeo en las películas de zombies. Así que Stephen King aprovechó el momento, escribió una novela de zombies y la publicó. Es muy interesante, sí, nos presenta un padre que está tratando de regresar con su hijo cuando el mundo está en completo caos y desorden, así que muy buena historia, personalmente. El final abierto, joya de final, para mí. Tengo por aquí también un libro que, bueno, cuando lo pedí de Busca Libre llegó con un doblez muy feo aquí. Y cuando pues pedí un reembolso o algo, decidieron mandarme otro libro en mejores condiciones. Ya vamos a ver los de Joe Hill por ahí. Tenemos aquí la historia de Lizzie. ¿Recuerdan que les mencioné Un saco de huesos, una historia acerca del duelo y todo esto? Bien, la historia de Lizzie es la parte contraria. En Un saco de huesos tenemos como protagonista a un personaje masculino. Aquí la protagonista es femenina y de igual manera habla acerca de la familia, y Stephen King plasmó todo lo que sabe acerca del romance, de la familia y en sí de todos los secretos que un matrimonio podría tener. Así que es interesante
personalmente no me gustó mucho porque se me hace muy lento, pero creo que en un futuro lo podría disfrutar más cuando pues sea el momento adecuado. Es lo que me han dicho, cuando uno ya está casado y al menos tiene otras experiencias de la vida, lo valora más. Así que le doy el beneficio de la duda a la hora. Continuamos con Blaze, un libro muy curioso porque de hecho iba a ser publicado como su segunda novela, solo que Stephen King decidió por el misterio de Salem Slot y decidió publicar esta obra en el 2007. Aún así, es muy buena historia, de las mejores y más conmovedoras que haya leído. Sí, hace llorar, de hecho. Así que es muy buena historia y obviamente se las recomiendo. Duma aquí nos presenta la historia de un personaje el cual es casi un sobreviviente de unos accidentes un poco fuertes que tiene en su vida y casi que es una forma de exteriorizar el dolor de King. Recordemos que en el 99 Stephen King por poco muere en un accidente y desde ese momento sus personajes en sus obras comienzan a también tener algunas falencias y dolencias físicas. Es curioso que justamente Duma aquí trata acerca de algo similar, pero que con este personaje puede incluso llegar a un poquito modificar la realidad con sus pinturas. Hasta ahí lo voy a dejar picando. Continuamos con Después del Anochecer, un conjunto de 13 relatos, de los cuales en verdad son bastante interesantes y buenos, salvo alguno que otro que sí está un poquito lento. Ahora, en esta colección de relatos que tiene, como dije, varios que son bastante buenos, uno de esos relatos es N, que posteriormente Marvel llegó a publicarlo en un formato de cómic. Las ilustraciones son geniales, el cómo es presentado obviamente el ser que aparece en este relato es bastante interesante y al menos es una joyita de historia. Se lo puede leer en un día y pues es genial este cómic basado justamente en Después del Anochecer, N. También tenemos El Gato del Infierno, que es muy curioso relato y bastante descriptivo y gráfico. Así que también es buena novela. Buena colección de relatos, perdón. Tenemos otro cubo, uno de engranajes esta vez. Y llegamos al libro que por poco mete Stephen King en problemas. Pues La Cúpula, cuando fue publicado en el 2009, recordarán que también se estrenó la película de Los Simpson. Una película en la que caía un domo sobre todo Springfield y los alejaba del mundo. Curiosamente, La Cúpula narra algo muy similar. Por suerte para King presentó unos archivos, podría decirse, donde él mostraba que ya tenía escrita y planificada la novela muchos años antes de haberla publicado. Así que, dato de color. Blockhead Billy es un librito que tiene solo 2 relatos, pero no fue muy conocido en su época por 2 razones. Como se puede ver en la portada, tenemos justamente algo de béisbol. Stephen King está muy relacionado con el béisbol, así que esta no es la excepción. Y la terminología que aparece allí es bastante densa. Eso es lo que al menos le bajó puntos. Porque en general, y si uno va al trasfondo de la historia, es muy interesante, muy buena y de verdad bastante buena. Este libro sí se publicó individualmente, pero posteriormente sería publicado también en El Bazar de los Malos Sueños, una colección de relatos donde aparecen las 2 novelitas que están aquí. Ahora sí llegamos a Todo Oscuro sin Estrellas. Stephen King quiso publicar una serie de relatos, que son 4 en realidad, en donde no haya risas en ellos. Son historias muy maduras, son historias demasiado oscuras, efectivamente, en donde no hay ninguna luz. No hay nada que sea positivo o alegre en esas novelas. Y de hecho, la primera, 1922, ya tiene adaptación en Netflix por lo que sé. Aún no la he visto, pero la historia sí es muy fuerte también y algo lenta de leer, pero bastante interesante, eso sí. Ahora sí, vamos a la que para mí es una de las mejores publicadas por el autor. 22-1163. Los que me conocen saben que no me gusta para nada el romance, pero esta obra sí me logró convencer. Nos presenta un profesor el cual va a viajar al pasado y se va a enamorar de él en el pasado. Ocurre el clásico dilema, ¿le digo o no le digo que soy del pasado? Pero al final obviamente va a pasar algo que sí es un poco doloroso, pero es bastante lógico para la historia.
Así que de verdad es una de las mejores historias que he leído. Tiene algunas ilustraciones al inicio de cada capítulo, a veces que encuentro alguna, tal vez sí con suerte. Pero en general tiene muy, muy buena trama, buena historia. Acá hay una, por ejemplo, de Kennedy. Entonces, sí es muy buen libro. Lo tenía en otra edición que era completamente negra, pero yo le quería obviamente en esta edición especial que tiene pues toda la portada. Aparte también parece como periódico, algo que me parece una joyita. Entonces, sí me gustó. Continuamos con Joyland. Una historia acerca de un parque de diversiones que podría decirse que está embrujado, al menos que tiene a alguien atrapado por allí. Un jovencito se va a buscar trabajo por allí y pues se topa con una gran historia. Aparte, en la versión de EPUB que pude leer también tenía un mapa, así que lo imprimí y lo pegué aquí, que la verdad le da un toque especial también a lo que es Joyland en específico. Entonces es una muy buena historia y me gustó. Ahora sí vamos con Revival, que lo sé, antes venía Mr. Mercedes, pero para no quitarle la continuidad de la saga, pues Revival. Si han visto Frankenstein, o al menos han leído Frankenstein, saben de qué trata. La historia de Revival es muy similar, ya que nos presenta a un personaje cristiano, el cual pierde a su familia, y desde ese punto él quiere pues recuperarlos a través de tratar de saber qué hay más allá de la muerte. Es muy curioso el libro, muy interesante, pero también muy desgarrador en algunas partes. Continuamos ahora sí con una trilogía. Como dije hace un momento, Stephen King estaba muy relacionado al género policíaco y siempre quiso escribir una saga de lo mismo. Así que así es como nace Bill Hodge y Mr. Mercedes. Una trilogía policíaca en un principio compuesta por Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia. Esta trilogía es muy especial, muy bonita y la verdad es bastante significativa, ya que nos muestra que Stephen King puede escribir el género que él guste y va a salir bien. Como no puede ser de otra manera, le gustó el personaje de Holly Gibney y ahora sí le dio una novela propia. El visitante, que sí, parece que estuviera al revés, pero esa es la portada, así está escrita. Si uno le da la vuelta, obviamente también tiene sentido, pero pues la portada es así, o sea, con el personaje de cabeza. Y lo que tenemos efectivamente es una novela en donde Holly Gibney, ya independiente de Bill Hodge, trata de resolver un crimen muy curioso. Fuera de la realidad, un poco, sí, pero bastante curioso. No quiero decir quién es el personaje o el antagonista, ya que esa es parte esencial del libro. Llegamos ahora sí al libro que les mencioné hace poco, El Bazar de los Malos Sueños. Y varios creían hasta ahora que Stephen King fue perdiendo un poco su estilo, que los relatos de antes no eran lo mismo que los de ahora, y no. Con estas historias que están aquí, que son algo de 14 si mal no recuerdo, pues la verdad Stephen King demuestra que sigue teniendo el toque para sus cuentos y relatos cortos, y en verdad son unas joyitas absolutas. Un cubo 5x5 nos da la bienvenida. Y así llegamos a Bellas Durmientes, una colaboración entre Stephen King y Owen King, su hijo. Pero aquí sí voy a decepcionar a algunos que quizás lo estén leyendo o que ya se estén dando cuenta de ello. Es una historia muy lenta, interesante sí, pero bastante lenta y difícil de continuar. Pero diría que en parte valdría la pena leerla, no lo sé. Ahí sí depende de cada uno si es que gusta leer la historia. Nos trata acerca de un grupo de... un mundo, en donde todas las mujeres caen dormidas sin explicación y son trasladadas al parecer a un mundo paralelo. Pero si es que alguien trata de despertarlas, ellas no quieren ser despertadas. No quieren ser despertadas. O sea, en serio. Si alguien lo hace, termina muy mal físicamente, si es que no mortalmente. Ahora sí, Elevación. De las menos conocidas obras de Stephen King, pero de las más bonitas y cortas del autor. Nos presenta a un personaje el cual va perdiendo peso, pero no masa. Es decir, la apariencia de él
se mantiene, pero cuando se sube la balanza, su peso comienza a disminuir bastante, hasta que efectivamente va a terminar flotando en el espacio. ¿Y qué es lo que sucederá? Pues ya lo tendrán que descubrir. Bien, ahora, por cuestiones de espacio tuvo que subir la obra que estaba en la parte de abajo a la parte de acá, así que esta obra en sí es publicada todavía en 2021, así que es una de las más actuales que tenemos del autor. Después nos presenta una historia paranormal, sí, pero con conexiones a It, ya que eso nos presenta otra vez el ritual de Chud, algo que los que han leído It saben de qué trata. Y pues tenemos una muy bonita presentación y conexión con esta obra. Muy interesante, y de hecho mandé a mis alumnos de segundo de secundaria que lean la obra. Yo creo que les va a gustar. Y ahora sí, hemos llegado casi a la parte final, no sin antes mostrar por supuesto una trilogía especial que escribió Stephen King y que yo pues quise tener incluso en sus lomos de tapadura. Comenzamos con la trilogía de Wendy, la caja de botones de Wendy, la pluma mágica de Wendy, que la verdad se acerca más a una especie de la carrera política de Wendy, y la última ambición de Wendy, el tercer tomo. O sea, son 3 libros que conforman la trilogía de Wendy, obviamente, y son bastante bonitos e interesantes de leer. Y además de eso, para cualquier fanático de Stephen King le va a gustar obviamente, de Ariel Bossi, todo sobre Stephen King. Todas las obras que publicó hasta 2016, no está muy actualizado para los libros actuales, pero sí abarca más o menos hasta 22-11-63 aproximadamente. Entonces sí es buen material, aún estoy en proceso de leerlo, así que no puedo decir mucho más, pero sí Ari hizo un excelente trabajo. Tenemos de todo, con todas las conexiones por supuesto, e incluso unas ilustraciones muy bonitas acerca de todo lo que es el trabajo de Stephen King. Son ilustraciones de su tienda, me parece, así que bastante, muy buen trabajo por parte de Ariel Bossi. Excelente. Listo. Ahora sí pasamos directamente al último nivel, en donde tenemos obras en tapadura y obviamente las joyas del autor. Veamos. La primera, y la que confirma, como dije en el video respectivo, el tercer seudónimo de Stephen King, el cual es efectivamente Beryl Evans. Tenemos esta parte ilustrada de lo que es la historia de Charlie de Chuchu, no traducida al español, pero que tiene sí muy bonitas ilustraciones. Así que es perfecta esta parte, que sí me ha encantado, por supuesto, que esté todo bonito en el Charlie de Chuchu, que es muy buen libro. Tengo por aquí también un cómic muy especial, ya que George Romero junto con Stephen King publicaron, o mejor dicho emitieron, una película especial que era Creepshow, que nos presenta a 5 historias, si mal no recuerdo. 1, 2, 3, 4, sí, 5 historias. El Día del Padre, la solitaria muerte de Jordi Berry, que nos presenta como actor propio a Stephen King, el cual pues cae un meteorito cerca de su casa, él lo toma y su apariencia va cambiando totalmente. Aquí tenemos a Jordi Berry, él es Stephen King en la película, así que es bastante interesante de ver y obviamente ver en formato de cómic, es hermosísima la edición. Ahora sí, en Cajamarca se lleva a cabo usualmente entre los meses de septiembre y noviembre, porque desde la pandemia se desestabilizó todo, una feria de libros que es la Felicaj, y allí yo pues pude obtener este libro que es también joya, es Stephen King, una gran celebración de la vida y obra del autor. Y aquí pues tenemos en papel ilustración varios aspectos tanto de su vida como aspectos netamente de las obras del autor. Ahí vemos Doctor Sueño, por ejemplo. Tenía una ilustración de Derry por acá también, o al menos de lo que era It, pero el It clásico de 1990, que tal vez por acá le encuentre. No lo encuentro. Ahí está, cuenta conmigo. Misery. Entonces por acá debe estar It. Ahí está It.
Aquí está la ilustración de Pennywise, por ejemplo, que es genial. A mí me encantó esa ilustración cuando la vi a tamaño completo. Aquí tenemos Maleficio, entre otras de sus adaptaciones y libros especiales. Entonces, es genial poder tener esta edición y obviamente para cualquier coleccionista, por supuesto que la recomiendo. Muy buena obra. Ya mostré N. Y llegamos ahora sí, aunque no debería mostrarlos ahora, mejor pasamos primero por acá. Para terminar primero con las obras del autor. Tenemos por aquí entonces El Instituto. Una obra de la cual va a ser una serie este año, de hecho. Una obra bastante interesante que por alguna razón, no sé por qué, vino mucho más grande que las otras normales de Stephen King. Al igual que La Sangre Manda. Me hubiera gustado ponerla aquí junto al Visitante, ya que es la continuación de la historia de Holly Gibney. Pero pues, por el tamaño tuve que ponerla al final. Es un conjunto de 4 relatos en donde también está La vida de Chuck, que recientemente se estrenó también en cines. Muy buena película y por supuesto el libro también es perfecto. Una obra de arte. Allí debería estar después, que ya les mostré el libro. Pero como ya estuvo, ahora sí el siguiente. Cuento de hadas. También una muy buena obra interesante de King. Un poco lenta por momentos, no lo voy a negar. Y con ilustraciones maravillosas al inicio de cada capítulo. Hay siempre varias ilustraciones en algunas obras especiales, así que esta es una de ellas. Tiene ilustraciones para cada capítulo al iniciar. Y pues de verdad es una joyita ver ese tipo de obras actualmente, ¿no? Además, la portada tiene un relieve excepcional, lo cual también me encanta de Cuento de Hadas. Continuamos con Billy Summers. La historia de un asesino a sueldo, La historia de un asesino a sueldo, pero que nos termina ganando el corazón y obviamente el cómo termina la historia también es algo bastante interesante de ver, de analizar y es una muy bella historia. A mí personalmente me hizo llorar el final porque sí es muy bonito lo que cuenta. Muy bonita historia. Listo. Llegamos ahora sí a Holly, el último libro que tengo hasta ahora de Stephen King. Sin embargo, ya he leído Si te gusta la oscuridad y me falta leer solamente el último, Never Flinch, que no recuerdo cómo es su traducción, No tengas miedo me parece, que sería la continuación de Holly. Y pues con este libro finalizaría en teoría la colección de Stephen King cronológicamente. Aún falta ver toda una saga, que ahorita mismo la muestro y ya les digo por qué la puse al final. Puse la saga de la Torre Oscura al final, en parte también como un simbolismo. La Torre Oscura es como toda la columna vertebral de Stephen King, o al menos de las obras de él, es decir. ¿Por qué? Porque todas sus obras están conectadas con la saga en mayor o menor medida. Es más, el autor desde el 6º libro aparece en la propia saga como el autor de los libros y de la Torre Oscura en sí. Así que eso es muy curioso de ver y analizar y por eso es que también están conectadas todas sus obras. Comenzamos con El Pistolero. Por cierto que las obras de la Torre Oscura usualmente suelen venir ilustradas en papel laminado. Y pues El Pistolero es una de las más bonitas que hay, por supuesto. Continuamos con La Llegada de los Tres. La tenemos por aquí. Las Tierras Baldías, que de hecho, si se dieron cuenta con Charlie de Chuchú, por aquí va a estar la propia ilustración de Charlie de Chuchú de Ned Dameron. Así que es genial haber podido ver su trabajo aquí, que inspiró obviamente el libro de Charlie de Chuchú. Aquí está Las Tierras Baldías. Continuamos con Mago y Cristal. Personalmente, mi libro favorito del autor, porque en verdad Mago y Cristal abarca todo lo que es la historia de Roland, sus inicios, el cómo conoce a Susan, que es un poco doloroso, es cierto, pero es una muy buena historia. Debería continuar Lobos del Cala, pero Stephen King publicó después de terminar la saga El viento por la cerradura, que cronológicamente se ubica después de Mago y Cristal, pero antes de Lobos del Cala, así que por eso está en esa posición. Continuamos con Lobos del Cala, una de las mejores historias también aventureras. Para muchos creo que no les gustó porque es casi como una especie de... ¿cómo decirlo? Misión secundaria de los pistoleros, pero para mí me encantó.
como dije hace un momento, al inicio del video nada más casi, me encantó el misterio de Salem Slot, así que esta historia complementa perfectamente con Salem Slot, ya que nos presenta un personaje que aparece allí, no diré quién es, y que pues aparece aquí su continuación de la historia y sabemos qué es lo que sucedió con Salem Slot también después de los acontecimientos de la novela. Canción de Susana, la cual nos presenta a una historia muy interesante donde pues ya Susana va a ser madre, pero que no es el hijo de Eddie, sino de algo más. Ahí lo dejaré picando. Finalmente, el tomo número 7, La Torre Oscura. Aquí estaría la novela más voluminosa, aunque no lo parece, de La Torre Oscura, con unas ilustraciones preciosas también, así que de verdad esta novela se me lengua la traba. Esta novela es una de mis favoritas y que de verdad finaliza de manera perfecta, en mi opinión, todo lo que es La Torre Oscura, y es cierto de que es algo cíclico, pero creo que vale la pena poder leerla otra vez y otra vez y otra vez con el pasar de los años. Hasta ahora ya leo 2 veces la saga y en verdad es una joyita. Ahí se puede ver en un primer plano lo que es otra tortuga, en referencia a Maturin, por supuesto, de La Torre Oscura, que acompaña, por supuesto, a toda la saga que está allí presente. Y ahora sí, obviamente no puedo dejar de lado los cómics de La Torre Oscura. Son 11 cómics en total que, bueno, tuvo en consideración de bolsillo. Acá están del 1 al 5 y acá del 6 al 11. Pero que no son los cómics completos. Por lo que sé, también están pasados al cómic hasta la mitad de las tierras baldías. Y sería bonito que los trajeran también así en un solo bloque para poder comprarlos. Pero bueno, ¿cómo funcionan los cómics de La Torre? Yo recomiendo que primero se lea toda la saga de libros y después recién se lean los cómics. Porque al menos en el primer tomo tenemos varios spoilers de lo que es Mago y Cristal. Y además de eso, también nos presentan algunas situaciones que no están en los libros. Es decir, aquí se complementan parte de las novelas de La Torre Oscura, obviamente muy bonitas y bien ilustradas, pero con personajes nuevos. Por ejemplo, ella es Eileen Ritter, alguien que no aparece en las novelas y que es algo producto de solamente los cómics. Aquí tenemos los 12 guardianes, que se mencionan más a detalle en los cómics también, pero, como digo, no están en el canon original de La Torre. Ahora, también, por ejemplo, en el primer tomo tenemos lo que son algunos mapas, que es el que más me gusta, por ejemplo, que es el mapa de la Tierra Media, que es el mapa de Mundo Medio, perdón, me confundí con el Señor de los Anillos, y pues abarca todo lo que es el mundo de Roland que hemos leído en los libros. También tenemos un mapa de la baronía de Megis, que es justamente lo que narra en Mago y Cristal. Y la baronía de Nuevo Canaán, que aparece justamente allí, la ciudad de Gilead, que es muy, muy, muy buen mapa. En El Pistolero nos narran de manera muy gráfica, por supuesto, todo lo que es la historia del Pistolero, el primer volumen de La Torre Oscura, muy bonito ilustrado, pero además nos cuenta también la historia de las hermanitas de Eluria. Una historia que aparece, como dije, en Todo es Eventual y que abarca justamente una historia de Roland con vampiros. Por último, para terminar, tiene también El Sueño de Shimi, que allí con Shimi lo que hace es tratar de ilustrar un poco más las leyendas de Roland, que va contando a lo largo de la saga, de una manera un poco más gráfica. Y con eso terminaríamos este recorrido por lo que es esta biblioteca de Stephen King. Bueno, ya es el día siguiente de lo que grabé el video y me doy cuenta que faltó este libro, o al menos hablar de este libro, que es efectivamente Danza Macabra. Y no hablé de él, no sé por qué, sinceramente, creo que se me fue nada más. Pero bueno, Danza Macabra trata acerca de todo un ensayo que hace Stephen King acerca de lo que es el horror en la literatura, en el cine, en la televisión y en la radio. Todo más o menos desde 1950 en adelante. Y es un libro muy bonito porque además de que obviamente tiene mucha información, tiene unas ilustraciones preciosas. En blanco y negro sí, pero que por fortuna también tengo su versión en EPUB, que voy a hablar de eso en un momento. Pues también están a color, al menos si es que se la ve en celular. Así que es muy muy bonita el libro y bastante informativo y obviamente una joya para los amantes de Stephen King o lectores constantes.
También durante el video mencioné que había leído, por ejemplo, Si te gusta la oscuridad, pero no lo tenía en físico. Y es porque, bueno, cuando me compré la Kindle, puede también leerlo allí. Como ven, aquí también tengo, por ejemplo, La Planta, que es una historia que solamente salió efectivamente virtualmente en EPUB. Y pues pude conseguirla y leerla. Es una historia inconclusa, un poco lenta, no muy interesante por momentos, tengo que admitir. Y obviamente está inconclusa, así que pues para poder leerla completa, ojalá Stephen King algún día la pueda completar. Aquí también tengo Si te gusta la oscuridad, que de hecho presenta la continuación de lo que es la historia de Cuyo. Está una secuela, por así decirlo, que está muy bien narrada y me gustó bastante la historia. Al igual que El sueño de Danny Coughlin, que es muy buen relato. Finalmente tengo también, por supuesto, ya No tengas miedo de Stephen King, y efectivamente lo voy a leer todavía después. No lo tengo ahorita en mis planes leerlo ya, porque pues para este año me planifiqué leer solamente sagas. De esa manera pues solamente quiero terminar con las sagas y ahora sí a diciembre ojalá poder leer No tengas miedo y terminar con las obras de Stephen King por ahora, porque el señor sigue publicando historias, por supuesto. También durante el video mencioné acerca de Joe Hill y no mostré sus libros. Es el hijo de Stephen King y justamente tengo El teléfono negro, que es, me parece, el primer libro que publica Joe Hill. También tengo de las más conocidas obras de él, Nosferatu o Nosferatu, que obviamente también es una obra de vampiros, interesante. Tengo obviamente la versión ahora sí correcta que me envió, gracias Buscalibre, gracias por eso, porque en verdad es una muy buena historia por lo que sé, voy a leerla pronto. Y pues la última historia de Joe Hill es efectivamente A tumba abierta. Aún me faltan dos libros, uno es Fuego, que aún no lo puedo comprar porque está así un poquito caro, y también me falta El traje del muerto, que por alguna razón no está en Buscalibre, al menos cuando lo he buscado no lo he encontrado, pero que espero conseguir pronto. Con eso creo que cubro todo lo que faltaba hablar en cuanto a netamente lo que es la biblioteca de Stephen King y un poquito de Joe Hill, que es su hijo, ¿no? Ahora sí, volvemos al video. Con eso terminaríamos todo lo que es el recorrido por la biblioteca de Stephen King, pero que no es la biblioteca total, ya que también tengo otra biblioteca justamente detrás de lo que es la cámara, y también justamente algo en la parte superior, como se puede ver. Entonces, dependerá de ustedes. Podría ser otro especial en un futuro cuando lleguemos, no sé, a los 100 o 200 suscriptores, podría ser, y allí sí mostraría el resto de la biblioteca. Pero pues, repito, depende de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Esperemos que también sea una vuelta ya definitiva a YouTube con la máquina no se malogre, es decir. Y pues eso sería todo por este video. Largos días y placenteras noches. Hasta luego.